Pues bien, hermanos, yo también me uno a todos ustedes para agradecer la vida. Por eso estamos aquí, porque estamos vivos. Me decía hace un momento Iván, estamos vivos. Por la salud, pero muy especialmente por la fe. Porque realmente muchísima gente tienen vida y tienen salud, pero no están aquí porque no tienen fe. Entonces la fe es algo muy importante, decisivo, no importante, decisivo, por lo cual agradecer. Hace unos días mi esposo y yo comentábamos de lo que es perder la fe, porque hay amistades de ellas, de niñas en la iglesia que hoy están sin fe en el mundo. Y la fe realmente es vital. Cuando un pastor o un ministro se para aquí y dice emocionado o con lágrimas o con inspiración, relata el hecho del cruce del Mar Rojo, eso él no lo vio. Él no tiene evidencias, pero derrama hasta lágrimas. Y hay que matarlo por eso. Eso es tener fe. El día que pierdas eso y pongas en duda que hubo cruce del Mar Rojo o que no hubo resurrección de muertos, en el caso de Cristo, has perdido la fe. Pero bueno, por eso la fe es tan vital. Estamos aquí porque creemos esas cosas sin nunca haberlas visto y sin tener evidencias. Entonces la fe es muy importante. Como todos los miembros de esta congregación saben, nosotros estamos empleando estos sábados, el tercero o el último veces, para dar clases. Este no es un sermón, no es una charla, es una clase, estilo escuela, que damos estos fines de mes con el fin de instruir acerca de un tema que ya Ariel habló, vital en estos tiempos. Un tema vital, como es el tema de las profecías. Es vital porque realmente de eso no se habla mucho en el seno del cristianismo. No vamos a hablar, no estoy diciendo del seno de la iglesia, soldados de la cruz, en el seno general del cristianismo. El tema bíblico de las profecías no es tema asiduo. Entonces estamos tratando este tema con no es el título de la clase, es el tema general de estas clases, el reino de Dios que viene. Estamos en un intermedio del tema profético para explicar el asunto de la inmortalidad del alma, porque es necesario tener claro este asunto de la inmortalidad del alma para poder entender bien el tema del reino. Pero hoy quise suspender esa clase de la inmortalidad en deferencia de las visitas, porque para entender ese asunto pues habría que haber estado 3 o 4 clases atrás que venimos tratando eso, y iba a resultarle difícil a ellos entender, a no ser que hiciera yo recuentos y terminamos aquí a las 3 de la tarde. Entonces por eso suspendí este tema de la inmortalidad para continuarlo el próximo sábado y dar un bosquejo general, pudiera decir, de la importancia que tiene el estudio profético, para que los visitantes pues también puedan llevarse un mensaje del valor que tiene y la necesidad que hay de hablar y de explicar el tema profético. ¿Por qué hemos titulado de esta manera el tema general? El reino de Dios que viene. Bueno, porque es un hecho claro, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se puede descubrir, no está así a la vista, se puede descubrir el plan de Dios para el establecimiento del reino escatológico del Mesías desde Jerusalén, la capital de Israel. Se puede descubrir en la palabra de Dios el establecimiento de un reino escatológico del Mesías. La teología, o sea, una rama de la teología, estudia lo que conocemos como escatología. La escatología son los eventos finales del mundo,
O sea, lo que va a pasar al fin del tiempo es un tema teológico, escatológico. Entonces, cuando hablamos del reino escatológico del Mesías, estamos hablando de un reino, del fin del mundo, del Mesías, pero desde Jerusalén, desde Israel. Entonces es un tema importante y necesario descubrirlo, porque en la Biblia está, pero como dije antes, no se habla, no se explica, no se predica asiduamente sobre eso, del tema profético. La gente no lo conoce, pero está ahí, si lo buscamos lo encontramos. Tenemos una herencia religiosa que nos confunde. Para encontrar, para descubrir ese tema profético del reino escatológico de Mesías, hay un tema religioso, una herencia religiosa que nos confunde. Indiscutiblemente, no hay iglesia cristiana, incluida la nuestra, que esté completamente desvinculada en todos los aspectos de la iglesia de Roma. No la hay. En mayor o menor grado, todas tienen aspectos de la iglesia de Roma. Ustedes saben a qué iglesia me refiero, ¿no? A la iglesia católica. ¿Por qué? Es natural que así pase, porque ya a partir del comienzos del siglo IV, en que Constantino el Grande se convirtió, entre comillas, al cristianismo, y llegó a ser el cristianismo una religión oficial, pues la religión cristiana quedó atrapada como una religión estatal y una religión que perdió todos los incentivos y la presencia del Espíritu Santo para guiarla. Eso es históricamente así. Esta supremacía, este control absoluto del cristianismo, particularmente occidental, pues duró más de 1000 años. Totalmente atrapado el cristianismo en esas redes. 1000 años o más de 1000 años. Cuando viene la Reforma, pues los reformadores, comenzando por Lutero, que inició el evento, no pensaron en crear una iglesia nueva y aparte. Ellos lo que pensaron fue reformar a la Iglesia Católica. Entonces, como que el Papa León X y toda la curia romana de ese tiempo le hizo la guerra, se opuso a cualquier reforma dentro de la iglesia, pues estos reformadores tuvieron que hacer las reformas que cada uno entendió fuera de la iglesia, y ahí surgen entonces las diferentes iglesias cristianas. Pero todas arrastraron, en mayor o menor medida, errores de la iglesia romana. En mayor o menor medida arrastraron esos errores. Y uno de los graves errores, ellos superaron el culto a María, a los santos y todas estas cosas, pero uno de los errores que arrastraron fue el concepto de salvación. No el concepto de salvación en la manera en que lo entendemos por fe, por gracia, no este concepto, sino el concepto de salvación eterna, de lo que es la vida eterna. Y se creó un concepto muy confuso, muy indefinido, de un alma inmortal que va para el cielo inmediatamente después que la persona muere, o para el infierno si es perdido. Y entonces, sin más explicaciones, sin más tema de qué hablar, eso es lo que tiene el cristiano en la mente. Que cuando me muera, voy para el cielo. Pero ni se sabe cómo va a ir, ni qué cosa es el alma. Aquí cuando estábamos estudiando el asunto de la inmortalidad, yo les preguntaba a los hermanos, de una encuesta que hice hace años allá en Cuba. Una de las preguntas que yo hice fue, ¿el alma tiene cabeza, tronco y extremidades? Nadie sabe. El concepto de alma inmortal es un concepto de la filosofía griega, de pensadores muy profundos, que cualquier persona común no tiene ese pensamiento. Eso no se entiende. Entonces, este concepto del cielo y un alma frente a inmortal, transparente, etérea, con 2 alas a la espalda, tocando un arpa eternamente, es lo que hay. Esa es la herencia que hay. Entonces, para poder descubrir el tema de la salvación eterna, que es un tema bíblico para el hombre de carne y de huesos, porque lo que hay en la Biblia de salvación eterna es para el hombre de carne y de huesos.
Entonces, ese concepto decía, pues nos impide. Yo le decía a una hermana hace unos días, yo no entiendo, cuando estaba explicando aquí el asunto de la inmortalidad, yo no entiendo. Digo, bueno, uno no entiende algo por dos razones. La primera es que lo que me explican está más allá de la capacidad de mi entendimiento. Por eso puede ser que uno entienda algo. Pero la otra razón es que yo tengo en la mente ya otro pensamiento que no me deja entrar al que tengo que asimilar. Entonces es importante que esa confusión que está en nuestra mente de lo que es la salvación, la echemos, no voy a decir que la boten, que se la quiten, ¿no? Pero pónganla a un ladito, ese concepto del alma inmortal y eterna allá en el cielo, y traten de asimilar y de descubrir en la Escritura qué hay con relación a esa salvación eterna. Necesitamos ante todo ver que en la profecía bíblica hay unos protagonistas. Hay varios protagonistas, pero para la clase yo lo he dividido en tres partes nada más. El primero es, indudablemente, Israel. El pueblo de Israel es un pueblo primer protagonista en la profecía bíblica. El primer protagonista es el pueblo de Israel. El segundo protagonista son los imperios y las naciones. También son protagonistas en el plan de Dios. Recuerden que lo que estamos analizando es un plan que Dios tiene desde siglos atrás para establecer el reino escatológico del Mesías al fin de los tiempos. Los imperios y las naciones juegan también un papel y también pues algunos hombres. Tienen un rol que desempeñar en este plan profético. Otro asunto importante, que la profecía debe ser analizada a la luz de la historia. Porque un error terrible y eso voy a hablar al final ya, un error terrible que muchos cometen es querer hacer profecía de la profecía. La profecía no está dada para descubrir cómo se van a cumplir las cosas. El que trata de hacer eso yerra. Y de eso han habido muchos errores. La profecía está dada como señal para que el creyente sepa que Dios lo dijo antes y se cumplió. Yo lo he comparado el asunto profético con el armar un rompecabezas. ¿Saben lo que es un rompecabezas? Bueno, tengo ahí un montón de fichas revolcadas de a veces son cientos de piezas, decenas de piezas, cientos de piezas, y yo tengo que armar rompecabezas. Pero el rompecabezas yo no lo armo por idea, por lo que se me ocurre. Al lado del rompecabezas yo tengo un mapa, yo tengo una imagen. Y debo buscar las fichas acordes con ese mapa, si es de una ciudad, si es de un paisaje, si es de una persona. Y voy armando el rompecabezas de esa manera. Bueno, para mí la profecía es algo parecido. El rompecabezas es una fichas revolcadas que a veces son cuernos, son bestias, esto, aquello. Y entonces yo tengo que armar ese rompecabezas. Pero tengo un mapa para armarlo. Y ese mapa es la historia. Siempre que yo puedo tomar una ficha del rompecabezas y ponerla en un hecho histórico, armo el rompecabezas profético. Pero así nada más. Cuando ya el rompecabezas no está armado completo porque hay profecías que no se han cumplido, déjelas ahí. No trate de investigar cómo se va a cumplir porque va a errar. Entonces, un asunto importante en estos estudios que hacemos es limitarnos a lo que se puede demostrar históricamente, para saber qué Dios ha hecho. ¿Por qué es importante? Es importante conocer lo que Dios ha hecho. Porque Dios, aunque sea muy antiguo lo que ha pasado en la historia, aunque tenga milenios atrás, hay cosas de milenios atrás que tienen que ver con lo que pasa ahora mismo en la profecía. Cuando investigamos bien el hilo profético en la Biblia, vamos a descubrir eso. Hay cosas que están pasando ahora que milenios atrás están en conexión. Entonces, el profeta Isaías, Dios, a través del profeta Isaías, nos dice esto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Lo que está en letra roja es que quiero remarcar las ideas. Fíjense bien en eso que está en letra roja. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero.
pero nos manda a buscar lo que Él está haciendo desde milenios atrás. Atiendan, dice el profeta, atiendan lo que Él ha dicho desde tiempos pasados. También en Isaías 12, 9 y 10 dice: yo Jehová, este es mi nombre, a ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Ya os las haré, o yo las haré saber. Esa es la misión del profeta, de traer las cosas para que las conozcamos y que cuando se cumplan. Recuerden que cuando Cristo habló del anticristo, Jesús habló del anticristo, y dijo, y cuando ustedes oigan que están en el desierto, no salgan, o cuando ustedes están en los aposentos, no vayan. Y una de las frases que Él pone, dice: mirad, ya os lo he dicho antes. Ahora, una de las profecías, quise escoger esta de las tantísimas que hay sobre el reino escatológico. Una de las profecías de más largo alcance histórico es la de Daniel 2. Es una profecía llena de símbolos, pero que no es difícil encontrarle el significado poniendo la ficha en el hecho histórico. Vamos a verla brevemente. Esto es una profecía larguísima, pero vamos a verla brevemente. Ustedes recordarán, el capítulo 2 es el relato del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de una estatua dividida en partes. ¿Se recuerdan eso? La cabeza, una cabeza de oro. El pecho y los brazos, de plata. Vientre y muslos, de bronce. Piernas, pies de barro y de hierro. Eso lo vio Nabucodonosor y lo olvidó. Se le olvidó el sueño, mandó a buscar a magos, adivinos. Al fin vino Daniel, el profeta de Dios, y no solamente le indicó el significado, sino que le dijo que había soñado primero y después le dio el significado. Le da un significado que llega hasta hoy. Eso fue en el año 500 y tantos antes de Cristo. Y hasta hoy, miles de años después, están teniendo actualidad. Cabeza de oro. Daniel le dijo una pista. Bueno, no le dijo una pista a él, nos da la pista a nosotros. Lo que Daniel le dijo al rey no es una pista para nosotros para empezar a poner la ficha histórica. ¿Ves? ¿Qué le dijo? Tú eres la cabeza de oro. Parece la pista que tenemos. Ahí tenemos el hecho histórico. La cabeza de oro era Nabucodonosor. Por eso nosotros podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que Babilonia es la cabeza de oro y fue un imperio que duró del 605 al 539 después de Cristo. Esa es la primera ficha profética que ponemos en el mapa histórico. Ahora él le sigue diciendo al rey: después de ti se levantará un reino inferior al tuyo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué ocurrió con Babilonia? Bueno, la otra ficha es Persia. En el año 539, el rey Ciro el Grande invadió todos estos territorios, capturó Babilonia, destruyó el imperio babilónico y estableció el imperio persa, que duró hasta el 331 a.C. ¿Estamos mirando? ¿Es difícil armar la profecía? Es difícil. En la historia es fácil de armarla. Ahora dice el profeta: y un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. ¿Qué pasó? Tú estás claro, tú estudiaste estas profecías, ¿no? Iván sabe de esto. Bien, el tercer reino es el imperio griego. Alejandro el Grande, en el año 331, en la batalla de Gaugamela, ya después de mucho tiempo de que se fundara el imperio persa duró más de 2 siglos, Alejandro el Grande derrotó a Darío el Grande y lo destruyó el imperio persa, y entonces estableció el imperio griego, que duró hasta el año 168 a.C. ¿Vamos entendiendo la historia? Ahora, después el profeta le dice: las piernas de hierro será un reino
fuerte como el hierro, y como el hierro rompe y desmenuza todas las cosas, así este reino lo desmenuzará y lo despedazará todo. ¿Qué vino entonces después de? Roma. Roma es un imperio el que más duró, casi 600 años, entre el 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, duró el imperio romano, casi 600 o más de 600 años. Estamos haciendo caso ahora a lo que el Señor dijo atrás de Isaías. Miren, en los tiempos antiguos yo he dicho las cosas. ¿Cuántos años atrás? Algún matemático, el año 605, ¿Como cuánto? 2000. 2025 más 600 para atrás son. ¿Cuántas? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Hay que sumarle 2025 a 600 y tanto. Quiere decir que tienen milenios. Tienen milenios. Esta profecía de Daniel. Y se ha venido cumpliendo ahí, pero lo más asombroso es lo que está pasando ahora. Porque en la profecía el rey vio a los pies de hierro y de barro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, vamos a hablar de la piedra después. Es la división del imperio romano. Por la invasión de los bárbaros, que eran tribus del norte de Europa y de Asia. El imperio romano se fue fragmentando en trozos, en pedazos. Lo fueron fragmentando, destruyendo, y el imperio romano se acabó, pero no fue sustituido como había pasado antes por otro imperio. Ni los hunos, ni los visigodos, ni los ostrogodos, ni ninguna de aquellas naciones que invadieron lograron establecer otro imperio. Su idea fue esa, pero no se pudo establecer. Y estos territorios del Imperio Romano quedaron totalmente divididos en lo que hoy es Europa. Esta división dura del 476. La fecha 476 se pone porque es el año en que es derrocado el último emperador romano. Ahí se acabó. Rómulo Augustulo fue derrocado en el 476 y se acabó el Imperio Romano. Hasta hoy. Europa dividida. Ahora, hay unos detalles ahí que no vamos a poder tener ahora. Muy largo esto porque dice que como el hierro no se mezcla con el barro, estas naciones jamás se volverían a unir. ¿Qué significa el euro? El euro, cada nación europea tiene una moneda nacional. ¿Y por qué crearon el euro? Para unificar Europa. Porque la intención de los estadistas es unir a Europa otra vez. El sueño de la resurrección del Imperio Romano. Ahora es el euro. Pero antes fue Carlos Magno el que lo quiso hacer. Luis XIV, Carlos V, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler. Todos han intentado atrapar a Europa en un solo imperio. Como el hierro no se mezcla con el barro, así estas naciones jamás volverán a estar unidas. ¿Clara la profecía? Clara la profecía. Pero lo más importante, lo más glorioso, lo más grande de esta profecía es lo que viene después. Lo último que ve el rey. Ya Remigio lo mencionó, creo, ¿no? El rey vio que sin que la cortara mano alguna, vino una piedra y dio un golpe en la cabeza. No. ¿En el pecho? ¿En los muslos? ¿En las piernas? Dio un golpe en los pies de la estatua. Y este golpe de esta piedra, que no hace nadie, hizo que la estatua se volatilizara, se hiciera polvo que se llevó el viento. ¿Qué le pasó a esa piedra? Se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. A esta fase de la profecía también Daniel le da una explicación. Miren cómo dice Daniel al rey. En los días de estos reyes. ¿Qué reyes? ¿De los pies? En los días, porque el golpe fue en los pies. De Europa dividida.
mi época, tu época, lo que estamos viviendo nosotros ahora, Europa queriéndose unir no puede, la Europa dividida. En los días de estos reyes, dice el profeta, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Cristo es la segunda venida. O sea, la piedra es Cristo, según su segunda venida. Acaba con la historia desde Babilonia, la hace polvo, la destruye, la cultura. Nosotros tenemos todavía hoy cosas de la cultura griega, palabras. Micrófono es una palabra de idioma griego. Tenemos en la religión mucha herencia de todos esos imperios de Babilonia. Todavía hoy hay religiones que tienen errores de los babilonios. Todo eso el Cristo en su venida lo hace polvo que se lleva el viento y establece un nuevo reino. Pero este nuevo reino dice que es para siempre. Que es para siempre. 44 años después aproximadamente, Daniel tiene una revelación, él, ya no es el rey, la tiene él con otros símbolos y en otras circunstancias, pero que es la misma revelación de Nabucodonosor. Aquí Daniel sueña con 4 bestias que salen del mar. No vamos a poner todas las fichas para no alargar esto, pero se puede probar que este sueño de Daniel es el mismo sueño de Nabucodonosor, añadiéndole muchas cosas más, muchos detalles más a la primera profecía. Pero ¿por qué podemos decir que es lo mismo? Bueno, porque el final del sueño de Daniel de las 4 bestias es el mismo que el de Nabucodonosor. Vamos a ver. Ahí en Daniel 7 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Recuerdan? Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Viene un reino escatológico? Viene un reino escatológico al fin de los tiempos. Pero todavía Daniel puntualiza los detalles que nos indican a Cristo. Nos indican a Cristo. A que ese reino es el de Cristo. Dice Daniel 7, 12 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Para nosotros no es ajeno. ¿Quién es el que viene en las nubes de gloria? ¿Quién viene en las nubes de gloria? Eso lo vio Daniel en esa visión del capítulo 7. Al final de todas estas 4 bestias ve a un hijo de hombre que viene en las nubes del cielo y lo hacen acercarse ante un anciano que estaba ahí. Pero lo importante es lo que dice después, dice, y le fue dado a ese hijo de hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Estamos empapándonos en esto, ¿verdad? Que las profecías anuncian el reino de Dios que viene. El Salmo 110, quiero solamente tomar algunas escrituras como botones de muestra de esa realidad. El Salmo 110, los versículos 1 y 2, también, todo el Salmo, pero estos versículos son también mesiánicos. Dice así, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde... ¿Qué Sión? ¿Qué es Sión? Jerusalén. Jehová enviará desde Sión
la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos. Con signo de admiración. Entonces viene de Sión, viene de Jerusalén el poder del rey. Dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿A quién le dijo eso? Bueno, eso lo dice también Hebreos. En Hebreos 10, 12 y 13 dice lo siguiente. Pero Cristo, la palabra Cristo es la traducción del griego Christos, que tiene su origen en la palabra hebrea Mesías. Es aquí como si estuviéramos diciendo, pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero miren lo que dice. Miren lo que dice aquí en relación con el Salmo. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Está esperando eso? Solo la orden del Padre. El día y la hora nadie lo sabe. El Padre es el que sabe, ni Él sabe el día. Pero el día de la hora que el Padre diga, Cristo viene en su segunda venida. La primera venida fue la del Mesías sufriente, el que vino a morir por los pecados del pueblo, por el tuyo y el mío. Pero su segunda venida viene como un rey a tomar un trono, a tomar un reino y reinar sobre las naciones. Está esperando a la diestra del Padre hasta que dé la orden de volver. El Salmo 2 también es un salmo mesiánico. Todo el salmo mesiánico, vamos a ver el 7 y el 9, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Promesas para Cristo. Apocalipsis 2:5 o 12:5. Ella dio a luz un hijo varón. ¿Se recuerdan? El dragón, la mujer al parir, y él estaba esperando que el niño naciera para secuestrarlo. Dice que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. El hijo varón que nació de la mujer, que fue arrebatado para Dios y para su trono, va a regir a las naciones con vara de hierro. Este gobierno de hierro cabe en el reino de los salvados, en la tierra nueva y en el cielo nuevo donde están los salvados. ¿O este gobierno de hierro lo merece un mundo pecador? Un mundo que no quiere obedecer y que va a tener que obedecer porque dice otro texto del Antiguo Testamento que con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será cinturón de sus cinturas y con el espíritu de sus labios matará al impío. Va a regir con vara de hierro a las naciones. En Apocalipsis 19:15 dice, de su boca, el himno muy bien escogido por Jenny, el himno de Rosarito, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. ¿Es así? ¿Cuál es el nombre que traía el del caballo blanco? Rey de reyes, Señor de señores, y en el muslo, el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Verbo encarnado. Pablo también dice así en 1 Corintios 15, 24 y 25, luego el fin. Pablo dedica todo este capítulo a la resurrección. Y dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, recuerde la piedra que dio y acabó con todo, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Antiguo y el Nuevo Testamento dicen lo mismo, el reinado de Cristo. ¿Tenemos bien puesto el título?
el reino de Dios que viene. Ahora, alrededor, en torno al nacimiento de Cristo se dieron una serie de manifestaciones proféticas que apuntan a esto mismo, al reino de Cristo, al reino escatológico desde Israel, desde Jerusalén. Eso lo leemos, lo releemos, está en los evangelios, pero no lo entendemos, no nos damos cuenta de lo que dice porque no estamos estudiando la profecía en su contexto bíblico y tenemos en la mente lo oscuro esto del reino en los cielos. No. Zacarías, este texto, ¿cómo es de Zacarías? El padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, habló acerca del niño Jesús y dijo cosas. Ahí a partir de que la iglesia católica, la iglesia cristiana primero y después la iglesia católica se hizo dueña del cristianismo en los primeros siglos, se creó una teoría, una teología que hasta hoy la defienden muchos pastores, los oigo yo predicar, pastores evangélicos, que se llama la teología del reemplazo, donde Israel perdió todas las prerrogativas, Israel como pueblo, y ahora Israel es la iglesia, el Israel espiritual. Esa teoría, esa teología se apropia de todo esto que dice aquí, que lo dice con relación a Israel, el Israel nación, el Israel país, el Israel elegido. Se lo apropian a la iglesia. No, esa es la iglesia. No, esa es la iglesia, porque hay una teología que dice así, eso es la iglesia. Pero eso no es la iglesia. Ahí Zacarías está hablando de Israel. Vamos a verlo. Dice, Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de la iglesia. ¿Qué dice ahí? Bendito el Señor Dios de Israel. Está hablando de Israel, no de la iglesia. Que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Es decir, la iglesia, y sacarle contexto a eso. Y nos levantó a Israel un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Daniel es uno de ellos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron. Aquí en Israel. Hoy en día, no creo que contra Israel haya un odio más grande que el de este tiempo. Ahora, aquí Zacarías está mirando a Cristo como uno que viene a salvar a Israel de los que los odiaron, de los que los aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. ¿Dónde está eso? ¿Esto que sigue aquí, dónde está? No está en ningún lugar. No. Esto que dice aquí que Dios hizo un pacto con Abraham no está en ninguna parte del Génesis. Está aquí en Lucas. Está revelado por Zacarías, por el Espíritu Santo a través de Zacarías. Mire cuál fue la promesa. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, los serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Esta promesa a Abraham no está en Génesis. Esta promesa a Abraham está revelada por el Espíritu Santo a través de Zacarías. Nos enteramos aquí de lo que Dios le dijo a Abraham en otro tiempo. Que el pueblo de Israel, Cristo vendría a librar al pueblo de Israel de sus enemigos para que ellos estuvieran con él en santidad y en justicia todos nuestros días. En la Biblia está la profecía de la restauración nacional de Israel, separada, distinta de la restauración espiritual de Israel. Ahora estamos mirando la restauración nacional, pero ellos están en pecado igual que siempre. Ahora sí hay una promesa de restauración espiritual. Para que se cumpla esto, que vivirán en santidad y en justicia delante de él todos sus días. ¿Vamos entendiendo? Vamos a ver otra declaración profética en los días del nacimiento. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ¿lo conocen? Este hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de la iglesia de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al, ¿cómo lo podríamos decir también? Al Mesías del Señor, al ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Gloria a Dios. Nos vamos acercando todavía a una declaración más allá que la de los profetas. Vamos a ver otra declaración profética. Dice aquí en Lucas 2, 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, ahí con Zacarías, como es con los padres de Cristo, daba gracias a Dios y hablaba del niño. ¿De quién? De Cristo, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esa gente estaba esperando la redención de Israel. Todos. El concepto de el reino en el cielo como un alma inmortal. No, esa gente no creía en eso. Vamos a demostrarlo más adelante. No creía en eso. Esa gente estaba esperando la redención de Israel. Cuando viene a Cristo por profecía, por inspiración del Espíritu Santo, declaran que ese niño es la salvación de Israel. La gloria de Israel. Y aquí llegamos al... No es más importante, porque las declaraciones del Espíritu Santo son importantes. Déjame ver cómo digo esto. No es más importante. Esta declaración es diferente. Es una declaración diferente. Tan importante como la de los profetas, Zacarías, Simeón y Ana. Vean, porque esta es la declaración de un ángel. Es la declaración de un ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Atiendan bien a lo que viene, El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que dice Daniel 2, lo que dice Daniel 7, que tomó el reino que no será destruido en los días de estos reyes, en los días de la división europea, el momento tuyo y mío. En este momento Dios establecerá un reino que no tendrá fin, y ese reino será Jesucristo, el Rey. Dicho por el ángel a María. ¿Puede haber un testimonio más claro que ese? No hay dudas. A veces cuando yo digo esto de que es un reino al fin del mundo en la tierra, la gente me mira así, me diciendo, ¿qué estás tú diciendo? Alguien llegó a decir, estamos creyendo como los testigos de Jehová. Una vez que me dijo, estamos creyendo como los testigos de Jehová. No son los testigos de Jehová. Es lo que dice la Biblia, lo que dice su palabra. En Mateo 19, 27 y 28, dice así. Recuerden que dije que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay evidencias del reino escatológico, del reino de Dios que viene. No es cosa solo del Antiguo Testamento, el Nuevo también. Entonces, respondiendo Pedro les dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Cuando Pedro pregunta esto, ¿qué piensan ustedes que él tiene en su mente? ¿Un reino en el cielo? ¿Un alma inmortal delante de un trono? Esa es la mentalidad de Pedro. Esa es la mentalidad de un judío de ese tiempo. Ellos han seguido a Cristo como el Mesías. Cuando Pedro mismo le pregunta si tú quién eres, dice que tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos reconocieron a Jesús como el Mesías prometido, que venía
a salvar a Israel de sus pecados, que venía a salvar a Israel de sus enemigos, que venía a establecer un reino en Israel. Eso lo creían ellos así. Nosotros no podemos pensar de esa gente como de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Tenemos que pensar lo que ellos creían en aquel tiempo y qué estaban esperando en aquel tiempo. Cuando Pedro hace esta pregunta, ¿qué tendremos nosotros que abandonamos las redes, el barco a nuestros padres? ¿Qué tendremos nosotros? Quiero mostrar unas breves evidencias antes de darle la respuesta que le dio Cristo. Antes de decirle la respuesta que Cristo le dio a Pedro, yo quiero mostrar algunas evidencias. La primera es la petición de la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Se recuerda lo que pidió? Bueno, decía, ordena que en tu reino, y este reino no es en el cielo cuando salas a la espalda, los pies en el aire, en tu reino, en el reino del Mesías, el que viene para Israel, yo quiero, ella quiere, que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le dijo Jesús? Dijo así, mujer, no hay tal reino, ni hay tales lugares de privilegios. ¿Eso fue lo que Cristo le dijo? Dice antes de eso, esa es la parte final de ahí, pero antes de eso les dice a ellos dos, ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber y pueden ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Y dicen, podemos, nada, por el reino hacemos lo que sea. Por este reino hacemos lo que sea. Y dijo, bueno, sí, van a ser bautizados y beber mi copa. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, el reino, el trono con dos líderes privilegiados, uno a la derecha y otro a la izquierda, era una equivocación de la madre de los hijos de Zebedeo, pedirla para sus hijos, pero está preparada, y de Cristo no es la elección. Del Señor, igual que no sabe el día de su venida, no es la elección de estos dos personajes, es la elección del Padre. Pero toda esta respuesta es una evidencia de que ese reino va a existir y que esos dos personajes de privilegiados van a existir, porque el Señor no dijo lo que dice ahí en lo amarillo. Eso no es así. El Señor les admitió que eso iba a ser así, pero solamente para quienes Dios había preparado el caso. Pero la evidencia de esto es que ese reino sí va a existir. La otra evidencia es los discípulos en el camino de Emaús. Ellos dijeron esto: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de... Esa es la que estaba en la mente. Recuerda que estamos tratando de ver qué está en la mente de Pedro cuando pidió lo que pidió. Lo que pensaban estos judíos en este tiempo del reino es redimir a Israel. El Mesías venía a salvar a Israel. Y lo que los discípulos le dijeron en la ascensión. Él le dicen, o le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso es lo que pensaban ellos. Te crucificaron, te mueres, ahora te vas para el cielo. Pero entonces, ¿cuándo viene lo que estamos esperando? ¿Cuándo llega este asunto de la redención de Israel? Él les dijo, no hay tal restauración al reino de Israel ni en este tiempo ni en ningún tiempo. ¿Les dijo así? No, fue otra su respuesta. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre, otra vez, puso en su sola potestad. Los de la derecha y la izquierda, elección del Padre. ¿Los tiempos de qué? ¿Los tiempos de qué? De la restauración de Israel, elección del Padre. Los tiempos de su segunda venida, la elección del Padre. El Padre tiene prerrogativas en decidir estas cosas y una de ellas es la redención de Israel. Él no les negó a ellos en ese momento que Israel no iba a ser redimido. Lo que no le tocaba a ellos saber los tiempos y las sazones, que ni él mismo sabía, que era decisión del Padre. ¿Estamos entendiendo? Como decía Remigio en su oración, estamos exponiendo las Escrituras, exponiendo lo que dice la palabra, no lo que inventamos nosotros. Ahora vamos otra vez a la petición de Pedro. Recuerden lo que Pedro tiene en su mente. Nosotros que te hemos seguido, ¿qué tendremos? Miren lo que Cristo les ofrece. Miren lo que Cristo les ofrece. ¿Cuántas veces habremos leído esto? Ahora cuando lo vuelvan a leer, lo van a leer diferente, ¿no? Porque esto lo hemos leído un montón de veces. Dice así Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos
para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Está Israel vinculado a esto? ¿Por qué cuando Judas traicionó tuvieron que elegir a otro y tenían que ser 12? ¿No podían ser 11? ¿No podían ser 13? ¿Por qué tenían que ser 12 apóstoles? Porque cada uno va a ser el dirigente, el gobernante de Israel cuando Cristo se siente en el trono de su gloria. Cada uno va a ser el que va a dirigir una tribu de Israel. ¿Estamos? Pero esto no solamente fue una respuesta a lo que Pedro le preguntó. Él lo predicó en otros momentos. Según Lucas aquí dice así: y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén, amén, aleluya. Para que comáis cosas de hombres, de seres humanos, no de almas transparentes y etéreas en el cielo, con los pies en el aire. Un reino donde se come, donde se bebe. Cuando estudiamos el tema de la resurrección vamos a ver que el cuerpo de los resucitados, según la explicación de Pablo en 1 Corintios 15, es el mismo cuerpo de la resurrección de Cristo. ¿Comió? ¿Bebió? Los discípulos creían que era un espíritu, se asustaron. No, yo no soy un espíritu, toquen y vean que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Pero podía pasar una pared sin abrir puertas ni ventanas. Un cuerpo glorificado. Y dice la palabra textualmente, claramente, que así será el cuerpo de los resucitados, pero de carne y de hueso, no un espíritu transparente. Por eso les decía la importancia de estudiar la inmortalidad del alma, porque no podemos entender el reino de Dios que viene si todavía tenemos eso en la mente de que es un alma etérea, espiritual. Pablo escribe acerca de la restauración espiritual de Israel. Yo les decía a ustedes que existe la restauración nacional y la restauración espiritual. Dice Pablo así: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud, quiere decir el número completo de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Vendrá el libertador a liberar a Sión. ¿Quién viene? Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Recuerdan lo que dijo Zacarías? Para que vivamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros, después de una restauración espiritual, obviamente. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es el llamamiento y los dones dados a Abraham, a Isaac y a Jacob, las promesas que Él les dio con respecto a su pueblo. Son irrevocables. Apocalipsis 5, 8, 10 dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ya no solo de Israel, de toda lengua, pueblo y nación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí? En ese reino de Cristo. Dice así: nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. No solo Israel, no solo los apóstoles sobre 12 tronos, en las 12 tribus. De toda nación, tú y yo, lengua y pueblo, reinaremos con Cristo sobre la tierra. En ese reino que Él va a imponer con vara de hierro.
En esta tierra. En esta tierra. Estamos hablando de eso. Apocalipsis 2, 26 y 27 dice: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La misma autoridad que él recibió, lo dice el Salmo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él ha recibido esa autoridad y todo aquel que le sirve bien va a recibir la misma autoridad. Apocalipsis 21:6 dice: vi tronos, ahí estarían los 12, ¿verdad? Los 12 tronos de los apóstoles. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, la segunda resurrección. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Por qué es importante el estudio de estas profecías? Todos hemos dado unos bosquejos, breves botones de muestra, para hacer evidente que está prometido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento un reino escatológico en el cual tú y yo vamos a participar, sin lugar a dudas. Que tiene parte en la primera resurrección participa de eso. ¿Por qué es importante estudiar esto en este tiempo, en este momento? Como decía al principio, en que no se predica sobre esto, en que no se habla sobre esto, en que no se exponen las escrituras estas que están ahí. Es un hecho que ahora mismo están ocurriendo cosas que tienen que ver con el plan divino sobre el reino mesiánico. Quienes no conocen las profecías en sus detalles, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ni cuenta se dan de lo que está pasando y por qué está pasando. Ahora mismo están pasando cosas. Recuerden que estas profecías están conectadas desde ahora hasta 3000 años atrás. Lo que Dios ha revelado es un plan que viene a través de imperios, naciones y todo hasta nuestros días, y lo que está pasando ahora mismo, aunque parezca que no, tiene que ver Israel, la guerra con Irán, la guerra con Hamas. Si Israel es el principal protagonista. Todas las cosas que están pasando tienen que ver con eso, con el plan de Dios. Yo quiero darle una muestra aquí de un enfrentamiento que hay en el mundo actualmente, particularmente aquí en Estados Unidos. Pero en el mundo está así también. Hay una batalla, un conflicto, una guerra entre dos posiciones ideológicas que las conocemos como izquierda y derecha. Son dos posiciones ideológicas enfrentadas. También se conocen como, aquí, demócratas y republicanos. Le he puesto el colorcito de cada uno de ellos, ¿no? El azul y el rojo. Liberales, conservadores, relativismo moral, absolutismo moral, globalismo, nacionalismo, agenda globalista, ortodoxia cristiana, agenda 2030, proyecto 2025. Todos estos nombrecitos los conocemos. Están pasando ahora. Está ocurriendo ahora. Algunos somos víctimas de lo que está pasando. Por lo menos los que vinieron últimamente aquí de otros países están pasando problemas con eso. Ahora, este es un enfrentamiento de siglos, no es de ahora. Este enfrentamiento viene desde siglos atrás. El engendro, podríamos decir, el origen de esto se remonta mucho más lejos, pero ya lo que es la identificación en el espacio y en el tiempo, de izquierda y derecha,
comenzó a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una revolución anticlerical, o sea, contra la Iglesia Católica, y antimonárquica, es decir, contra los reyes. En esta revolución radical se mató mucha gente, al rey y a la reina, a Luis XVI y a María Antonieta la decapitaron en la guillotina en París, porque fue una revolución radical. Ahora, esta revolución que acabó con la monarquía francesa y acabó con la Iglesia Católica en Francia, estableció un gobierno republicano en una asamblea que se llamó Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional había una serie de diputados que eran radicales, que eran los que querían matar al rey, cortarle la cabeza a la reina, querían acabar con todo, que se llamaron los jacobinos. Y había otra ala más moderada entre los diputados que querían establecer más bien un gobierno monárquico parlamentario y entrar en ciertas negociaciones. Los jacobinos en esa asamblea se sentaban en el ala izquierda, en la galería izquierda de la nave, y los girondinos se sentaban en la parte de derecha. De ahí nacen los de izquierda y los de derecha. De izquierda los jacobinos, querían cortarle la cabeza al rey. Los de derecha, los girondinos, que querían que el rey siguiera existiendo y tener un gobierno más o menos con descendientes. De ahí nace el concepto de izquierda y derecha. Ahora, de todos los conflictos que el mundo ha tenido, por causa de esta polarización entre dos sectores ideológicos desde aquellos tiempos, lo más terrible que ocurrió fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que costó 50 millones de muertos a la humanidad, se dio debido al enfrentamiento entre la izquierda bolchevique, la izquierda de la Revolución Comunista de Rusia, que invadió Europa y Alemania en particular, y la derecha nacionalista de Adolfo Hitler, que se oponía a la izquierda bolchevique, y entonces estableció un gobierno nacionalista que comenzó a perseguir a los principales dirigentes del comunismo, que eran judíos, y quemó 6 millones de judíos en esa persecución. Eso fue lo más terrible que ha ocurrido de este enfrentamiento, que hoy se sigue viviendo, que hoy sigue existiendo. Cuando nosotros veamos estas cosas, no pensemos que están pasando cosas que están en conexión con la profecía. Y solamente vamos a entender lo que está pasando cuando tenemos conocimiento del desarrollo profético. Porque ahora quiero hacer algunas preguntas. No, estas preguntas no tienen el propósito de responderlas, con esto vamos a finalizar. No tengo el propósito de responderlas ni que ustedes las respondan. Solo para que reflexionen. Y que detrás de estas preguntas ya ustedes salgan de aquí pensando en la necesidad de conocer las profecías, de estar al tanto. La profecía bíblica anuncia que se dará al final de los tiempos un gobierno global, mundial, del anticristo. ¿Recuerdan? Nadie puede comprar ni vender el que no tenga la señal de la bestia. O sea, que hay varias profecías en la Biblia. Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, un inicuo que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Todas estas profecías de un gobierno mundial del anticristo, global, está profetizado. Ahora mi pregunta es, ¿quién está actualmente más enfocado para llevar a vías de hecho este cumplimiento profético? ¿La agenda globalista o el nacionalismo ortodoxo cristiano? ¿A quién vemos más enfocado? A ver, para que la respondan, nada más que para que piensen y reflexionen. ¿Quiénes son los que se ven más enfocados en esta posición de izquierda y derecha en establecer un gobierno mundial, un gobierno global? ¿Los de izquierda o los de derecha? El anuncio profético de Jesús nos dice que cuando Él regrese a la tierra, el mundo estará como en los días de Lot, los días de Sodoma. ¿Así lo dice? Así dice, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma. ¿Qué era Sodoma? ¿Qué es la sodomía? Bueno, mi pregunta es, ¿quién está más enfocado hacia este cumplimiento profético? ¿La agenda globalista y su programa LGBTQ+, o la ideología de género? ¿O el nacionalismo ortodoxo cristiano que condena y persigue a este movimiento? Bueno, es para que las reflexiones. No queremos formar debate.
Es nada más que para que reflexionen lo que está pasando y por qué está pasando. ¿Está el nacionalismo ortodoxo cristiano oponiéndose y tratando de impedir los cumplimientos proféticos sin darse cabal cuenta? Yo he seguido mucho, me gusta escuchar, todavía lo escucho, a César Vidal Manzanares. Y César Vidal Manzanares se gastó un dineral. Él es de los que son de la derecha y creen que hay que perseguir a estos de la izquierda. Y se gastó un dineral en una cruzada, no así, cruzada en Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, en varios países de Sudamérica, para hacer propaganda por los medios, en las iglesias y por los medios, para que los votantes latinoamericanos no votaran por los aspirantes políticos de las cámaras, de los lugares de gobierno, que fueron partidarios de las ideologías de género. Él se gastó un dineral en eso, en esa cruzada, para impedir que salieran estos representantes creyentes en la ideología de género. Y yo me decía para mí mismo, si ese dineral él se lo hubiera gastado para salir en una cruzada a decirle a la gente, lo que está pasando es esto, lo que está ocurriendo es esto, lo que está cumpliéndose es la profecía de Cristo, de que el mundo iba a ser como Sodoma, y eso no hay quien lo pare. Nosotros no podemos parar eso, no podemos oponernos a eso, porque si nos oponemos a eso, entonces estamos diciendo, yo les decía a los hermanos, les he dicho y aquí también varias veces, si nosotros viéramos que el mundo es cada vez más cristiano, si viéramos que cada vez es más creyente en la Biblia, más respetuoso de los mandamientos de Dios, más obedientes, más consagrados, entonces sí teníamos que salir huyendo y decir, Cristo se equivocó. Cristo se equivocó. No estamos conformes, no estamos felices de que el mundo tome este rumbo, pero estamos seguros que el que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se está cumpliendo lo que él dijo. No estamos felices y no estamos de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo, ni con la ideología de género, ni con ninguna cosa de esta. Nunca vamos a estar de acuerdo, pero sí vamos a decir que es cumplimiento profético. Que está pasando porque dijo Cristo que iba a pasar. Y si no pasa, entonces tendríamos que poner en duda a Cristo. Entonces digo, si él se hubiera gastado este dineral en ir a predicar esta verdad, hubiera sido mejor que querer impedir que voten por esa gente. No, van a votar. Entonces, esa idea tenemos que afianzarla en la mente y ver lo que está pasando, por qué está pasando y qué papel vamos a jugar nosotros en esto. La ignorancia sobre las profecías pone a cualquiera en riesgo de sufrir el gran engaño final, porque tal engaño también está claramente profetizado, así como los actores principales del mismo. Ese engaño final de la bestia, del falso profeta, que habrá que ponerse una señal para comprar y vender, todo eso está profetizado y también está profetizado los actores. ¿Quiénes son los actores de ese gran engaño? En las redes circula un sinnúmero de interpretaciones proféticas con supuestas bases bíblicas sobre las cosas que están pasando, pero la mayor parte de ellas para nada tienen que ver con lo que realmente dice la Biblia. No podemos dejarnos atrapar por el bombardeo de las redes y escuchar a todo el que hable. Vayamos a la Biblia, vayamos a las Escrituras. Solamente porque yo recibí de Cuba, este sticker que dice, último minuto, Israel e Irán acordaron un alto el fuego total. Y lo que me preocupó de eso no fue el sticker, sino la pregunta que venía atrás del sticker, o que venía junto con el sticker. Me preguntaban esto: ¿qué viene después de esto? Porque Israel es el principal protagonista. ¿Qué viene? Yo no lo sé. Ya si yo me pongo a querer decir lo que viene, estoy haciendo profecía de la profecía. Es algo importante que todos deben llevarse, que la profecía se estudia como señal de las cosas que se han cumplido. Lo que hemos hecho con Daniel 2. No querer saber cómo se van a cumplir. Desde el momento en que queremos investigar cómo se van a cumplir, ya vamos a errar y vamos a convertirnos en falsos profetas. Que el Señor les diga honra y deseo.